En minutos más vamos a poner un documento donde durante 5 minutos habla Paul Krugman. ¿Quién es Paul Krugman? Paul Krugman, en principio, es un premio Nobel de Economía, es decir, una persona muy destacada en el mundo del pensamiento económico. Pero no solamente eso. Durante la década del 90, cuando el conservadurismo, el neoliberalismo era la ideología dominante en el mundo de la economía, en todo el mundo y particularmente en América Latina, en toda América Latina y particularmente en la Argentina, había dos personajes destacados de la economía mundial, dos premios Nobel de Economía, que salieron a enfrentar todo lo que pasaban. Uno era Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, un ex directivo del Banco Mundial, que empezó a decir: no, están haciendo un desastre, están recomendando a los países el suicidio. También galardonado con el premio Nobel. Premio Nobel también. Y el otro fue Paul Krugman. Cuando el gobierno argentino, ya desde el 2002 en adelante, pero más pronunciadamente desde que asume Néstor Kirchner, empieza a repudiar la deuda y a plantear que la salida de la Argentina de la crisis no tiene que ser por medio de la economía neoliberal ni ortodoxa, sino introduciendo el Estado en la regulación de los mercados, o planteando el repudio de la deuda, o buscando el estímulo del consumo y distribuir dinero entre los sectores más humildes, etcétera, etcétera, es decir, privilegiando la cuestión social. Y a la Argentina le va tan bien en esos años, tanto Krugman como Stiglitz, se produce un natural acercamiento entre Krugman y Stiglitz por un lado y el gobierno argentino por el otro. ¿Por qué? Porque así como para el gobierno argentino era muy importante la legitimidad que a nivel nacional y mundial le daban Stiglitz y Krugman, por otra parte, para el debate mundial que encabezaban Stiglitz y la posición que defendían Stiglitz y Krugman, que a Argentina, con métodos heterodoxos, le fuera bien a la economía, era un caso a defender para mostrarle al mundo que lo que ellos planteaban era correcto. Bueno, hace tiempo que esa relación de amor entre esos dos premios Nobel y el gobierno argentino viene tambaleando. Quien siga, pero muy con precisión, las declaraciones que hacen cada vez que vienen acá Stiglitz y Krugman, uno puede ver que hacen una reivindicación muy explícita de la manera en que Argentina salió de la crisis, pero son más ambiguos, o eran más ambiguos, respecto de qué pasó después, qué pasó del 2007-2008 para acá. En general no emitían opinión o trataban de, no sé, hacer alguna referencia ambigua. Esa ambigüedad terminó el viernes pasado. El gobierno argentino, particularmente el área que conduce Julio De Vido y su esposa, hicieron un congreso muy importante de economistas que fue anunciado con bombos y platillos, donde primero hablaron otros economistas el día jueves y el viernes le tocó el contenido a Krugman. Tan importante era que tanto la agencia oficial Telam como el diario Página 12 anunciaban que iba a hablar Krugman en una doble página, por ejemplo, publicada en Página el viernes pasado. Y cuando habló Krugman con mucho dolor, lo van a escuchar ahora, y pusimos algo que no es habitual en nuestro programa y poco habitual en la televisión, de poner 5 minutos de alguien hablando en inglés subtitulado y hablando lento, pero nos pareció importante por la jerarquía del personaje, por el episodio que protagonizó, donde el oficialismo quedó completamente descolocado, y porque contribuye a darle, no sé si a saldar, porque los debates no se saldan, pero a fortalecer mucho una visión según la cual los problemas que tiene Argentina muchas veces son autogenerados y no tienen que ver ni con una crisis económica internacional, ni con la conspiración de sectores poderosísimos que quieren ver hundida a Argentina para castigarla por su heterodoxia, sino por no haber hecho las cosas por lo menos con criterio en el manejo de la economía. Lo que van a escuchar ahora es eso, es un tipo de primer nivel mundial que cuando dijo... Columnista, además de premio Nobel, columnista estrella del diario más influyente del mundo, del New York Times. Del New York Times. Invitado por el gobierno argentino y explicando, van a ver con qué cuidado y con qué dolor que en estos años las cosas no se hicieron bien en la gestión económica. Unos minutos de lujo. Paul Krugman, aquí en Palabras Más, Palabras Menos. Since I'm here, I do need to say something about Argentina. I do need to say something about this country and its current difficulties. Offer some cautions. So it's good to worry about social justice. It's actually it's positive to worry about inequality, to worry about the state of the ordinary worker, to worry about the fate of the poor. That needs, however, to be done in a hard-headed, realistic way, which doesn't mean
that you should always be economically orthodox. But it means that sometimes you probably want to be a little orthodox. So in the case of Argentina, what we have is a country that was extremely unorthodox after the catastrophe of 2001-2002. And it worked very well, repudiating the debt, allowing the currency to devalue, allowing, basically saying, we are not going to sacrifice this economy to preserve convertibility at 1 peso, $1, and to pay debt that was unreasonable in full. That worked very well, and Argentina had a dramatic economic recovery. The trouble is, it didn't stop. It stayed heterodox too long. It stayed with policies that weren't that were different. And sometimes you do need to apply old-fashioned rules. This is an old story. I've seen it many times. I was a student of the great economist Rüdiger Dornbusch at MIT, who did a lot of analysis, advising in Latin America, and he edited a book, wrote a paper for it. I guess it's now almost more than 20 years ago, that had this title. It was he talked about macroeconomic populism, by which he meant this kind of wishful thinking that says that we don't need to worry at all about deficits. We don't need to worry at all about relying on the printing press. And that's going... And he was not against populism. Populism done right is a good thing. I wish we had some more populism in my country. But you need at some point to say, wait, have we gone too far? And he was saying back in 1991 that there are, unfortunately, episodes where you do go too far. And it's looking, I have to say, I'm a little upset to see that Argentina is looking something like that. I know there's a huge controversy about inflation, and I just want to say I know the people who do the Billion Prices project at MIT, which actually grew out of an attempt to produce an independent measure of inflation for Argentina. And for what it's worth, the blue line is the official measure of inflation. The orange line is their estimate. I won't swear that it's right, but I think I take very seriously the argument that official inflation is greatly understated, and that true inflation is too high, that Argentina does have a classic problem. You don't want to, I don't want to go overboard here, I don't want to, Argentina gets terrible, terrible press, and the reason it gets bad press is because, the usual people don't like any form of populism, and so it's too much. But there is a real problem. And just to say, I am in no sense endorsing. I'm not endorsing either the all-out attacks on Argentina, nor am I endorsing what looks to me like a somewhat out of control fiscal and monetary policy. Dos apuntes sobre lo que acabamos de ver de Paul Krugman. En primero, él reivindica a Rüdiger Dornbusch, un economista creo que ya fallecido, de larguísima trayectoria, que, vale aclarar, tuvo una intervención muy desafortunada respecto a la Argentina en plena crisis del 2001-2002. Rüdiger Dornbusch recomendó que el gobierno argentino fuera intervenido por un grupo de especialistas que supieran de economía y que se hicieran cargo de las principales agencias, la DGI, del Ministerio de Economía, en algo absolutamente fuera del nivel académico que tiene Rüdiger Dornbusch. Lo segundo, curioso, es que Paul Krugman basa el descrédito respecto al INDEC, algo para nosotros
es natural, en una medición alternativa que él menciona, ese proyecto de medir 1.000 millones de precios. Curiosamente, el creador de ese proyecto y quien lo lleva adelante es Alberto Cavallo, el hijo de Domingo Felipe Cavallo, que lo empezó a desarrollar en Harvard, y un proyecto muy exitoso. Y Paul Krugman muestra en otro artículo que escribió sobre Estados Unidos que la medición que elabora el hijo de Cavallo para Estados Unidos es mejor que la del Estado norteamericano. No, es casi igual, o sea, refleja perfectamente la inflación del Instituto Oficial de Noticias. Paul Krugman no solo dijo eso que vimos recién sobre Argentina, despotricó contra el neoliberalismo en el mundo, habló muy mal, pésimo, sobre los fondos buitres, enfatizó que la desigualdad en el mundo es un gran problema, pero además dijo todo eso sobre Argentina. Y es interesante y triste ver cómo el gobierno reflejó lo que Paul Krugman dijo el viernes pasado. En primer lugar, los propios organizadores del Congreso. El Congreso Internacional sobre Responsabilidad Social lo organizó una institución que está presidida por la esposa de Julio De Vido, que fue funcionaria hasta no hace mucho, Alessandra Minichelli. En la página oficial hay un resumen del discurso de Paul Krugman, donde hay apenas una leve mención a cuando Paul Krugman habla de que, bueno, hay que tomarse la preocupación por los pobres y los trabajadores, pero de manera realista. Del resto no dice nada. Podemos tomar en cuenta y considerar que se trata de una institución privada, pero veamos qué hizo la agencia oficial de noticias Telam con el discurso de Paul Krugman. Ahí vas a ver el título. Paul Krugman cuestionó duramente el accionar de los fondos buitre contra la Argentina. Y cuando lees el texto, no tiene sentido pasar ahora revista a todo el texto, no hay una sola mención a las objeciones, a las críticas, si se quiere en algún sentido, a las recomendaciones de alguien que por el gobierno fue, por lo menos hasta ayer, muy respetado. Tanto que, y por citar solo un ejemplo, el día que Cristina anuncia la expropiación de YPF por cadena nacional, noticia importante si las hay, ella pide que lean y cita un artículo que el día anterior había escrito Paul Krugman, no hace 5 años, cuando se expropió YPF, hace un par de años. Cita un artículo de Paul Krugman en The New York Times titulado algo así como El camino de la Argentina, donde Paul Krugman dice, paren de atacar, dirigiéndose al mundo, paren de atacar a Argentina, que es una experiencia exitosa. Bueno, ahora con todas estas objeciones, antes Cristina lo citaba, ahora la agencia oficial de noticias esconde debajo de la alfombra a el Premio Nobel de Economía Paul Krugman. Déjame decir un dato más. Sí. El jueves, cuando empieza el Congreso, el día viernes, hace una doble página, página 12, anunciando que el viernes era el turno de Paul Krugman. Era una doble página. La estrella era Paul Krugman. Cuando Krugman dice lo que dice, página, a diferencia de los medios que vos mencionabas recién, página sí pone la declaración de Krugman. Pero es un pirulo, es decir, es mucho más chiquito, y el título es, digamos, de alguna manera despectiva hacia Krugman, porque lo llama el giro o los giros de Krugman, como si fuera una especie de persona que cambia de opinión según distintos momentos. Ya no es una eminencia, sino algo así como un panqueque. En realidad, si alguien ve que un gobierno hace las cosas bien y después hace las cosas y después ve que las hace mal, y dice cuando ve que las hace bien, que las hace bien, y cuando ve que las hace mal, que las hace mal, esa persona lo está girando. En todo caso, esa persona percibe que ese gobierno gira. Y lo que está diciendo Krugman, en todo caso también, es una demostración de que entre la gestión oficial y los sectores más neoliberales hay una tercera forma de pensar lo que pasa en la Argentina, que fue expresada acá en la Argentina en distintos momentos por Lavagna, Lobo, Lopeirano, Lusto, un montón de gente que no es neoliberal y que decía, esto está desbarrancando. No fue advertido el gobierno, sin embargo, por los economistas que más se aparecen como respaldando al gobierno. El núcleo, por ejemplo, del Grupo Fénix, no todos, el núcleo del Grupo Fénix contribuye a reducir el impacto de la inflación en los análisis económicos y un montón de otros elementos donde uno no lo veía advirtiendo sobre los desequilibrios de todo este proceso, como sí advierte Krugman o advertían otros que inmediatamente son catalogados. Estás olvidando. ¿De qué? Estás falseando la realidad. Yo conozco un economista que fue muy puntilloso en marcar cómo el gobierno se estaba desviando de
El sendero de equilibrios lógicos macroeconómicos de la macroeconomía, que lo escribió en documentos en su instituto. Y vos lo estás omitiendo. Axel Kicillof. Axel Kicillof, hasta que llegó a ser funcionario y borró todo lo que había escrito.